Bienvenidos nuevamente a la casa de Dios. Gracias porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han permitido tener aquí con la misericordia de tener vida y su palabra y es tiempo de comer. Vamos a dar un nuevo versículo este mes de mayo. Repitan después de mí. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Nosotros creo que somos bienaventurados porque no vimos muchos acontecimientos bíblicos, mas sin embargo creemos que es la palabra de Dios la que nos ha ayudado hasta el día de hoy, nos sostiene y el Espíritu Santo mora en nosotros. Quiero que me acompañes hoy a la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, quiero que la abras en el libro de Génesis capítulo 16. Voy a darle lectura del versículo 1 al 13. Génesis capítulo 16, versículo 1 al 13, y dice así la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí el que me ve? Voy a darle el 14. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por esta mañana que tú nos permites estar aquí delante de ti. Espero, Señor, que hables a todos los oyentes que van a escuchar la palabra. Nos hables a todos los que estamos presentes. Me hables a mí. Espero que podamos tener ese oído abierto a tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y toda justicia. Que sea el canal, el instrumento para simplemente que fluya tu Espíritu Santo a través de mi boca y que tu palabra sea, Señor, la que dé vida y que se siembre esa semilla en nuestros corazones y que dé mucho fruto para tu reino. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Hay un tema que vamos a sacar algunos puntos de esta historia que te estuve leyendo. Y para los que apuntan, el tema le puse así. Aunque no veas nada, no significa que Dios no está. Ese tema me llama mucho la atención. Y si eres una persona el cual no eres todavía un cristiano,
quiero que escuches este tema, te va a poder ayudar mucho. Y si eres cristiano ya de tiempo o eres cristiano de empiezo, también te pido que te quedes porque creo que te va a ayudar también mucho. Porque si algo pasamos muchas veces en esta vida, en esta tierra que Dios nos permite vivir, a veces es que no vemos nada. Pasamos por procesos donde no vemos nada. Y por eso digo que probablemente si eres una persona que nunca ha estado en una iglesia, nunca ha oído un mensaje como esta, me gustaría que lo oyeras hasta el final y creo que va a poder servirte a tu vida. Porque hay momentos en la vida donde a veces vamos a clamar a un Dios por los momentos y no tanto por que seas tú un religioso o que vayas a la iglesia o a veces simplemente hay acontecimientos en tu vida que vas a tener que aclamar a Dios en esos momentos porque en ese punto donde a veces nos encontramos uno no ve nada. Y en esta pequeña historia de Agar que empezamos a leer, creo que es muy significativo un poquito los puntos que voy a estar tocando, porque Agar es una persona que dice que era de Egipto, era egipcia. Y eso me habla de todas las personas que no son, por eso creo que son todas las personas que no son cristianos todavía. Agar representa gente, Egipto representa luego en símbolo el mundo. Y a veces hay personas que no somos todavía esos cristianos, no somos personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y inclusive nosotros tampoco somos judíos. Muchos de nosotros no somos judíos. Y cuando yo empecé a pensar en el tema de que hay momentos en la vida que no ves nada, es porque realmente no ves la manera de cómo se puedan solucionar esas situaciones que nosotros vivimos. Y me hizo recordarme a mí en un momento dado de cuando yo empecé a conocer a Dios y yo tenía 5 años de edad y yo no conocía mucho de la Biblia, yo no conocía mucho de Dios, yo no conocía cómo Dios se mueve, cómo Dios es. Solamente tenía cierto tipo de que Él es muy grande, un ejemplo, y que Él es muy poderoso, pero mucho, mucho, mucho no sabía. Mas, sin embargo, hubo un momento en mi vida que yo a los 5 años de edad, yo sí sufrí. Fíjate, ¿no? A veces uno dice, ay, ¿por qué es niño no sufre? Pero eso no es cierto. Cuando eres niño aún sufres. Cuando eres adolescente sufres. Cuando eres joven sufres. Y no porque estés joven, adolescente, uno dice, ay, es que se pueden preocupar. No, sí se preocupan. Y una de las cosas que yo estaba viviendo en ese momento es de que yo veía, perdón, con el permiso de mi madre, tengo que pedir permiso, ¿eh? Bueno, aunque no me dé permiso, lo voy a decir. No me gusta hablar mucho, mucho, porque luego escuchan los mensajes mis padres y a decir, ay, mi hijo, nos tenías que sacar, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra vida, nuestras familias. Y a veces pienso que un día si mis hijas predican van a hablar de mí, ¿no? Pero bueno, mi mamá cuando lavaba ropa, yo la vi llorar muchísimo. Pero las lágrimas eran, que yo la miraba hasta, que las lágrimas caían hasta el suelo una tras otra. Porque en mi hogar, en ese momento, en la casa, estaban unos problemas muy fuertes. Muchos problemas que yo no entendía, pero yo aún jugando con mis muñecos, si tú quieres, con mis carritos, yo por la ventana podía ver a mi mamá gemir. Y llegaba momentos que yo me salía corriendo y yo abrazaba a mi mamá, quería consolarla y yo lloraba con ella y le decía, mamá, usted no se preocupe, yo voy a trabajar por usted, usted va a estar bien. Un niño de 5 años, ¿qué tanto puede realmente consolar a una madre? Obviamente que yo decía mis palabras,
para quitarle esa preocupación a mi mamá. Me acuerdo que mi mamá me abrazaba y me decía, ay, hijo, no entiendes. Y en cierto punto, yo creo que tenía una edad, pues, realmente que no podía entender los conceptos de los problemas de los adultos. Pero no significa que no entendía que había dolor. No significa que no entendía que había una situación que hacía llorar mucho a mi madre. Y en la noche, mi mamá me dijo a los 5 años, allá está Dios. Me señaló el cielo con las estrellas. Y sí, desde allá nos ve Dios. Eso bastó para yo agarrar mis cobijas después de que mi mamá me enseñó a rezar en aquel momento. Yo agarraba mis cobijas, me tapaba hasta la cabeza y hablaba con Dios hasta que me dormía. Desde los 5 años yo hablaba con Dios. El punto de que yo no veía nada es, ¿cómo lo va a hacer Dios? No lo sé. ¿Cómo Dios va a poder ayudar a mi mamá en esa situación? No lo sé. ¿Cómo Dios podrá intervenir en mi familia? No lo sé. Por eso te digo que a veces no ves nada. ¿Cómo Dios va a hacer en una situación, no importa la cual tú estés pasando? Probablemente ahorita en este momento no ves nada. Tal vez estás mirando más. Si tú eres una persona con vicios, va a decir, veo más mis vicios, veo más mis fracasos, veo más mis pecados, veo más que yo soy una persona mala y no puedo ver la manera de cómo Dios me puede alcanzar. Yo soy una persona que tengo tendencias equivocadas. Nací con tendencias equivocadas. Por eso creo que Agar representa a todas las personas fuera. No está representando a Sarai o a Abraham. Está representando a personas fuera. Fuera, porque pues uno si habla de Abraham, pues uno dice, bueno, padre de la fe y muchas cosas bonitas de Abraham. Y si hablamos de Sara, pues la madre de mujeres de la fe. Pero de Agar, una esclava. Porque la Biblia dice que antes de que Cristo nos alcance, nosotros éramos esclavos del pecado. Prácticamente somos como Agar. Y si tú eres esclavo del pecado, probablemente puedes decir, ¿cómo puedo ver la mano de Dios en mi situación? Y hay puntos en nuestras situaciones que nosotros mismos nos hemos metido a situaciones que tal vez Dios no quería que estuviéramos ahí, pero estamos allí ya. Y hay un punto donde no ves nada. Y tú dices, ¿cómo Dios me puede alcanzar siendo una persona que no pienso bien, no hago las cosas bien? Una situación terrible y en un momento dado en mi hogar o en la casa, en mi familia que teníamos o tengo, pero en aquel entonces pues no estaba casado, yo no sabía cómo Dios iba a actuar. Solamente creía que Dios me oía. Lo único que yo creía es lo que mi madre me dijo, allá Dios te ve y te oye, hijo. Es todo lo que yo sabía. Y lo único que yo le repetía en mi oración, ayuda a mi mamá. Pero yo no sabía cómo. Yo no sabía cómo iba a ser. Yo no sabía cómo Dios iba a responder. Yo no sabía tanto de la Biblia, de decir, mira Dios, tú hiciste esto, tú abriste el mar. No, yo no sabía eso. Yo lo único que sabía es que no me gustaba ver a mi mamá llorar. Yo lo único que sabía es de que mi madre tenía un gran dolor en su vida, en su alma, en su corazón, que me lo transmitía a mí y llorábamos juntos en el lavadero. Mi mamá no me podía explicar la situación porque yo era un niño de 5 años, no lo iba a entender. Pero lo que sí entendía es que no me gustaba ver llorar a mi mamá. Lo que sí entendía es que mi mamá tenía algo que yo le decía, no se preocupe, así como quería consolarla y no sabía qué decirle. Lo único que se me ocurría es, no se preocupe mamá, yo estoy contigo. Pero ¿cuánto puede consolar un niño de 5 años? En situaciones horribles que muchas familias están experimentando y tal vez ahorita tú digas, no veo nada, ¿cómo salir adelante? Y hay momentos que probablemente
yo no te conozco, pero hay lapsos donde digas, yo no veo nada. Pero eso no significa que Dios no está. Yo no veía nada, pero eso no significa que Dios no estaba oyendo mi oración. Eso no significa que Dios no estaba viendo las lágrimas de mi mamá. Y no éramos tal vez unas personas religiosas creyentes de devoción, tal vez no éramos unas personas así, pero eso no significa que Dios no estaba viendo a Agar. Eso no significa que no estaba viendo a la gente que sufre en el día de hoy. No porque no seas cristiano, no significa que Dios no te mira. Probablemente hay mucha gente que está saliendo tomada, borracha, y eso no significa que Dios no te está mirando. Hay gente que simplemente está amargada, terrible, no sé cuántos problemas tiene enfrente, arriba, en su ser, en su corazón, está tan dañada. Y te refugias tal vez en la droga, te refugias tal vez en tantas cosas equivocadas. Y a veces piensas, Dios no me puede oír a mí. Dios no me puede ver a mí. Dios no puede inclinarse a mi oración, a mis palabras. Porque ahorita vengo saliendo de un centro nocturno, vengo saliendo de un hotel con adulterio. Yo no sé cuántos problemas puedes estar pasando. Y probablemente hay una necesidad en tu alma insaciable que lo buscas en refugios con una mujer, lo buscas con un hombre o con muchos hombres o con muchas mujeres o con muchos vicios y no apagan eso dentro de tu alma y dentro de tu ser, dentro de tu corazón. Porque solamente hay un ser que vino a saciar nuestra sed. Y aunque yo te puedo decir que en mi hogar no veía nada en ese momento, no significa que una persona Dios mandó y la usó para decirle las buenas noticias a mi madre y nos trajo a Jesucristo, la piedra angular, para empezar a restablecer y a restaurar. Y probablemente Agar es una persona que tal vez no tenía mucho conocimiento como, bueno, o no tenía el conocimiento que en aquel momento tal vez Abraham tenía. Agar era una persona que yo sé que los egipcios tenían varios dioses, varias estatuas y que el dios de no sé qué. Probablemente Agar era una persona que no venía tal vez con mucha fe, como el pueblo de Israel se le estaba enseñando, o como Abraham se le estaba enseñando. Y creo que Agar se equivoca y tiene una mala actitud. Cuando ella estaba embarazada, empezó a menospreciar a su señora, a Sarai. Como Sarai no podía estar encinta, no podía embarazarse y ella sabía que era estéril, Agar se la empezó a creer. Y empieza a tener una actitud donde ella piensa que ella es como que voy a ser yo la señora ahora. Porque le voy a dar un hijo a Abraham. Como tú no puedes, y empezó a verla y a menospreciar a Sarai. Entonces Abraham le dice, es tu sierva, haz con ella como tú creas. Entonces Sarai le empezó a dar fuerte, ¿no? Porque así era su señora. Yo no sé qué tan fuerte fue, pero ya no aguantó Agar. Y huye. Para un punto, un corazón que tú dices, ¿sabes qué? Mejor prefiero huir.
es que ya no aguantas, ya no soportas lo que te están haciendo, cómo te están tratando, ya no, ya llegó un punto en que ya no. Pero ella se va y dice en el 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. El ángel de Jehová, que creo que cuando habla del ángel de Jehová en la Biblia, habla de Jesucristo. Pero ahí no se había revelado como Jesucristo. Me da a pensar por qué en toda la Biblia la primera persona que se le aparece como el ángel de Jehová es a una sierva. Es a una egipcia. Es a una esclava. ¿Por qué hay gente que cuando está en los momentos de no ver nada, a veces tienen encuentros con Jesús? Cuando yo estaba escuchando un testimonio del papá de Miel San Marcos, me impactó su testimonio porque dice que él fue un niño que creció en el orfanato. Dice que fue una de las experiencias más horribles, que cuando tuvo 18 simplemente lo sacan. Él se refugió en droga, él se refugió en alcohol, estaba bien perdido. Y dice que él un día se metió a un callejón oscuro, basurero, y dice que ahí levantó su rostro al cielo y le dijo, Dios, ayúdame, estoy perdido. Y dice él que empezó a sentir la presencia de Dios en ese callejón. ¿Y qué le dijo? Entra en mi vida. Y dice que él sintió que alguien entró a su vida. Dice él que a él no le hicieron la invitación de recibir a Jesucristo. Dice que él solo lo hizo en ese callejón. Y que él estaba llorando. Y que él sintió una voz en su mente. Le dijo, levántate y camina. Y dice que él literalmente se levantó, caminó, da vuelta a la izquierda. Y dio vuelta a la izquierda, ahora a la derecha. Y lo dio y dice que había una iglesia. Y dice, métete ahí. Y dice que él entró. En esa iglesia tenía la visión de discipular. Y le dijeron, ¿quieres ser discipulado? Y él dijo, sí. Y dice que él estaba, y él empezó a crecer. Y fue discipulado. Y ahí conoció a su esposa en la iglesia. Él se casa. Él tiene familia. Él ahora es un pastor. Ahora es uno de los ministros. Y le empieza a Dios a hablar que sus hijos iban a estar conocidos mundialmente. Y él ni siquiera tenía todavía hijos. Y Dios le empieza a dar promesas. Y cuando le empieza a dar promesas, él dijo, Señor, ¿quién era yo en ese callejón? No era nadie, no era nada. Y de pronto tiene a sus hijos, y sus hijos aprenden música, y hoy son los famosos, el grupo de Miel San Marcos, que mucha gente ha oído pues los cánticos, lo que ellos hacen, el ministerio que ellos hacen. Pero lo que me impacta es como Agar. Agar, en ese desierto huyendo, tiene un encuentro
un encuentro con Jesús. Y cuando tienes encuentro con Jesús, le dijo el ángel, en el 9 dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo, también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El ángel de Jehová en ese encuentro le suelta una promesa. Dios le suelta promesas a mi hermano. Cuando tú a veces tienes encuentros con Dios, en donde nunca vistes nada, pero de pronto y Dios te da promesas a futuro, que probablemente en el transcurso de no ver nada, se te olvidan. Quiero que me acompañes ahí mismo en Génesis, pero al capítulo 21, le damos vuelta a las hojas de la Biblia, el versículo 8 al 21, y dice así, y creció el niño y fue detestado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue detestado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de su arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Si te das cuenta, la historia continúa después de algunos años, y la primer encuentro que tuvo Agar a esto, ella dijo, no voy a ver morir al muchacho. ¿Ves que se nos olvidan las promesas? Cuando tú no ves nada, una de las cosas que nos pueden pasar es que se te olvidan las promesas. Se te olvida lo que un día Dios te dijo. Y eso nos puede pasar a todos. Pues le pasó a Agar. Y ya se te olvidaron las promesas. Porque en el momento donde tú estás, lo único que miraste es de que se te acabó el agua, se te acabó el pan. Ves ese gran desierto y dices, no, aquí no hay esperanza, aquí ya no hay como manera de que podamos sustentarnos. Y ahí llega el punto donde se aleja Agar, como a la distancia de un tiro de arco. No lo voy a ver morir. Ya. Y Dios le vuelve a hablar.
Porque si hay algo, es que a Dios no se le olvida lo que un día nos habla. Se nos puede olvidar a nosotros y podemos ver la situación y puedes decir, ya no hay nada que hacer. Pero ¿tú crees que Dios no sabía que en un momento dado iba a pasar por esto, Agar? Él sabía que un día iba a desanimarse, iba, ya no veo nada y no voy a verlo morir. Se le vuelve a aparecer y le abre los ojos, hay una fuente, se recupera y vio casar a su hijo. Y hizo una gran nación. Hay momentos en la vida que somos como Agar y no somos tan diferentes y se nos olvida. Me acuerdo de un testimonio donde era un misionero y este misionero dice que se va a donde había como tribus todavía. Era mucha selva, no había mucho camino. Y bueno, al final ahí se pierde un poco o mucho. Y él cuenta que se le acabó el agua, se le acabó la comida. Y se sienta y empieza a orar y le dice, Dios, ya estoy bien perdido, no sé cómo hacer, pero me hace falta agua, me hace falta comida. Y en un momento tú le mandaste cuervos a Elías y los cuervos traían alimento en su boca y Elías lo alimentabas. Así que Dios, voy a quedarme aquí sentado en este árbol tirado, como un tronco ahí tirado, y manda esos cuervos que me den comida. Y aquí me voy a esperar. Y ahí esperó. ¿Y tú qué crees que pasó? Nunca llegaron los cuervos. Y dice, como no llegaron los cuervos, pues se paró, ¿verdad? Y siguió caminando y dice que pasó una lomita y abajo de la lomita había una cabaña y estaba una viejita. Y dice que bajó y dijo, ay señora, la verdad es que tengo mucha sed y mucha hambre. Y dice que la señora entró y dice que le sacó agua, se pudo lavar la cabeza, tomó agua, se lavó los pies, descansó en la cabañita, le trajo comida. Y decía que esa comida, dice, nunca la había probado en mi vida, pero era una comida tan deliciosa que yo decía, ¿cómo hizo esta comida? Y la viejita no mencionaba nada. Y le dijo, oye, ¿no sabe dónde queda la tribu? Y le dice que la viejita nada más le señaló con su mano dónde quedaba. Y dice que él se fue y llegó a la tribu. Y dice que por tiempo tradujeron la Biblia a su dialecto y trabajó mucho con ellos. Y dice, bueno, ya hice mi parte de lo que Dios me mandó, ya me voy a regresar. Pero antes de irme, necesito ir para allá porque allá hay una cabaña donde esa cabaña una viejita me dio de comer y le quiero dar las gracias porque si no fuera por esa viejita que me dio agua de beber y comida, yo no hubiera tenido las fuerzas para llegar aquí. Así que voy. Y el guía, el indio guía, le dijo, mira, yo conozco esta selva porque pues yo nací aquí, todo me han enseñado y ahí no hay ni una cabaña. Y dice, ¿cómo no? Dice, hay un tronco donde yo me senté, hay un árbol tirado. Y fueron y encontraron así como le dijo, el árbol tirado donde él se sentó. Y dice, atrás de esa lomita está la cabaña. Y fueron y no había ninguna cabaña. No existía ninguna cabaña. Y él dijo, aquí me dieron de comer. Aquí me dieron de beber. Aquí me lavaron mis pies. Agar llega a un punto donde que ella pensó que se iba a morir. Pero para su sorpresa se le apareció otra vez el ángel. Y a veces hay situaciones en tu vida y en mi vida que piensas que ya no va a ser posible. Probablemente la Biblia marca de muchas situaciones donde no se ve nada y es imposible. Yo creo que Moisés cuando vio el mar enfrente y el ejército atrás, realmente es imposible que un mar se abra.
Literalmente es imposible. Pero ahí es donde vio a Dios, el mar abierto. Y todos los personajes, hay situaciones imposibles. ¿Te acuerdas el endemoniado Gadareno? Estaba en la peor situación, viviendo sepulcros, desnudos, rompía las cadenas, estaba loco. Y es ahí donde vio a Dios. Es ahí donde vio a Jesucristo liberarlo. Y a veces Dios no quiere tal vez que suframos tanto y nosotros nos metemos tanto en cosas equivocadas, pero ¿por qué no volvemos a clamar? Y tal vez se encuentre como Agar. Y vamos a Dios, sacarnos adelante. Mi familia, la primera historia que te conté, Cristo llegó y cambió mi familia. Y de ahí venimos nosotros. Hoy compartimos. Que probablemente tú veas un nada enfrente de ti y dirás, ¿cómo Dios me va a sacar adelante? Pero ahí es donde Dios aparece. En medio de la nada. En medio de que tú ya te cansaste y dices, ya no quiero ver ni siquiera ver morir a mi hijo. Se olvidó de las promesas. Probablemente la Biblia está llena de situaciones donde a veces no ves nada. Pero Dios no se ha olvidado de esas lágrimas. Tal vez a ti sí. Tal vez a ti se te olvidó las oraciones, lo que le dijiste a Dios en el cuarto, y tal vez a ti ya se te olvidó. Pero a Dios no. Dios no es como nosotros. Dios no se olvidó de Agar. Dios no le dijo, es que tú no eres calificada. Tú no eres del pueblo. Simplemente ve el clamor de un muchacho. El clamor de una madre. Tal vez yo no fui calificado para algo, pero vio mi clamor como niño de 5 años. Y ha visto mi clamor cuando era adolescente, joven, y ahora que soy adulto. Ha visto tu clamor, tus rodillas, ha visto tus lágrimas. A Dios no se le ha olvidado absolutamente nada de lo que has vivido y de lo que has pasado. Quiero animarte que hay un Dios tan poderoso como me dijo mi madre que está en el cielo y que nos ve y nos oye. Y que aunque haya situaciones que tú digas, ¿en serio cómo Dios hoy me va a poder ayudar en medio de esta situación? Manda a su Hijo Jesús, como lo mandó a mi matrimonio, como lo mandó a la casa de mis padres, como lo puede seguir mandando, porque Jesús es la vida. Y porque donde no hay esperanza, una vez estaba platicando aquí con mi familia y les recordé un testimonio que estaba escuchando yo en la radio. Y él se llama el Dr. Doxon, creo. Y él tiene muchos libros. Es una persona que da consejería matrimonial a la familia. Y creo que llevaba más de 60 libros, no sé cuántos, pero llevaba muchos. Y en la entrevista le preguntaron, ¿alguna vez te has enfrentado a un matrimonio tan difícil que no sepas qué decir? Y él dijo, en una ocasión en mi oficina entró un matrimonio que la gravedad era tan fuerte que no la puedo decir por radio. No sé. Así que imaginémoslo, ¿no? No sé qué sería. Cuando ellos me exponen la situación, me preguntaron, ¿puedes darnos un consejo? De todos mis 60 libros que escribí y de todo lo que sé yo en la Biblia y de todo, no había nada que les pudiera ayudar.
Era terrible lo que ellos me contaron. Y en mi mente hice una oración y le dije a Dios, Dios, ¿puedes decirles algo? ¿Puedes ayudar a estas personas? Porque yo, con todo lo que me dijeron, no puedo. Y el Espíritu Santo le dice, sí. Y le dice, ¿qué? Solamente diles mi nombre. Y él dijo, el Espíritu Santo me está diciendo que les diga a ustedes el nombre que les puede ayudar. Se llama Jesucristo. Y él dice que esta pareja mencionaron el nombre de Jesucristo. Y dice, literalmente, en esa oficina vi milagros. No me lo cuentan lo que estaba viendo. Veía milagros. No uno, no dos. Muchos milagros para restaurar ese matrimonio. Solamente por el nombre de Jesús. A veces así es nuestro Dios. No se necesita un gran sermón. Él no necesita, a veces, wow. Solamente a veces necesitamos su presencia. Solamente necesitamos su nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y ocurren milagros de la nada. Porque así es nuestro Dios tan grande, que de la nada hágase la luz. De la nada hágase las estrellas. De la nada hágase el sistema. Háganse las plantas. Háganse los animales. ¿Habrá algo imposible? ¿Tu situación? ¿Nuestras situaciones? Aunque no veas nada, Dios ahí está. Y es el Dios que nosotros hablamos y predicamos. El Padre nos amó tanto que lo demostró mandando a lo que Él más amaba, que fue a su Hijo. Y su Hijo nos amó tanto que Él puso su vida en esa cruz. Y el Espíritu Santo nos ama tanto que cuando Jesucristo ascendió al cielo, mandó a alguien igual que Él para recordarnos lo que Él había dicho, para guiarnos. Y el Espíritu Santo me ha sorprendido cómo ha entrado y llegado a lugares que yo creía que nunca iba a llegar. Que yo decía, bueno, ahí es algo tan corrupto que no va a... Y llega a los corruptos. No, ahí hay tanta perversión que no va a entrar. Y saca a los que están pervertidos. Aquí es tanta la maldad que no va a llegar. Aquí hay tanta hechicería. Aquí hay tanta... Y saca a los hechiceros, saca a los fornicarios, saca a las personas. Y yo digo, entonces no hay límite para el Espíritu Santo de sacar personas. De sacar y liberar y sanar y restaurar. Lo único que a veces está buscando es que lo aclamemos y pidamos ayuda. Es lo único que está esperando. Esta ha sido la palabra, espero que te haya edificado. Si estás pasando por una situación donde no ves nada, no significa que Dios no está. Y Dios, no sé cómo vaya a hacer en tu situación, en tu problema, y no sé cómo va a ser después tu testimonio. Pero de que vas a glorificar a un Dios tan grande, en medio de cualquier tempestad, tormenta, situación, en medio de lo que tú estés viviendo, Dios se va a glorificar si hay un clamor de corazón en tu vida. Y solamente Él está esperando que le digas, ayúdame. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias por esta palabra.
Y espero, Señor, que tú nos sigas, Señor, dando esa dirección y esa palabra, que muchas veces pasamos por procesos, por situaciones, por momentos, que a veces nos toca que a nuestra vista no vemos nada, pero no significa que no estés y haces grandes cosas. Y yo te doy muchas gracias, Señor, porque tú nos permites a través de estas historias creer y pensar, Señor, que no se te ha olvidado, aun cuando nosotros nos rendimos frente a las situaciones. Así que danos nuevas fuerzas. Como dice tu palabra, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén.